continuar con este servicio hermoso, poderoso, delante de la presencia de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y yo voy a pedirle a los jóvenes que se acomoden por acá, ya que están libres estas dos bancas. Los jóvenes van a ir. Orlando y tus sobrinos, si quieren ustedes acompañar a los jóvenes aquí, pueden pasarse, porque allá están dos también más, Dylan y Yesner. Pasen por acá adelante. El Señor me ha dado un mensaje enfocado en la juventud. Tal vez nosotros como padres no vamos a tocar casi nada, a lo mejor en alguna parte, pero este mensaje que el Señor me ha permitido escribir y traerlo en esta noche, la mayor parte es para la juventud, y por eso quise reunir a los jóvenes así. Allá del otro lado también todavía hay espacio. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí en su casa alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Amén. Yo sé que Dios nunca nos deja solos, hermanos. Siempre su presencia es tan hermosa, tan palpable, tan eficiente, una presencia agradable delante de su presencia, delante de cada uno de nosotros. Dios siempre es fiel a los que son fieles. Gloria a Dios. Así de que, jóvenes, no se desconecten de esa presencia de Dios. Nunca la vayan a dejar por ahí a un lado, que esté siempre, perpetuamente con ustedes. Amén. A donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Aleluya. Voy a invitarlos a que abran su Biblia, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo Amén. 1. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Es la segunda carta, hermanos. Aleluya. Segunda carta, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, Amén, aleluya. capítulo 1, versículo 1 al 18. Todo el capítulo vamos a leer en este momento. Y por ahí vamos a enfatizarnos. Vamos a ver parte de lo que era el joven Timoteo, que fue lo que Pablo le encomendó, la confianza que el apóstol le pudo dar a este joven. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 18. Amén. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay de Dios que está en ti,
por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, delante de ti estamos, Padre bendito, para darte honra y gloria. En este momento, Padre bendito, hemos alabado, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, Padre celestial. Estamos seguros, Señor, que nuestra alabanza y nuestra adoración llegó delante del trono de tu gracia, y que fue tu presencia la que se movió en este lugar, y que no necesitamos más sino solamente tu presencia, Padre bendito, para poder continuar hacia adelante en la lucha, en la prueba, en la batalla, la tentación, los momentos difíciles. Padre bendito, es solamente tu presencia, Padre celestial, la que da fuerza, la que renueva fuerza, Padre bendito, la que da fortaleza para continuar hacia adelante. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre bendito, que nos hables a través de tu palabra. Hables a esta juventud, y que alguna palabra de este momento la juventud pueda llevarse, Padre celestial, para honra y gloria de tu nombre, Padre bendito. Señor, que tu Santo Espíritu siempre more y habite en estos corazones, estas mentes, Padre bendito, y puedan sentir tu presencia siempre, en cada momento y donde quiera que se encuentren, Padre celestial. Dales fuerza a la juventud para seguir hacia adelante, enfrentando la lucha y la prueba, Padre celestial. Mira, Señor, a los hermanos, hermanas, amigos, Padre celestial, y amigas que nos estarán sintonizando a través de las redes del Facebook, Padre bendito, a través de la página de la iglesia, Padre celestial. Pedimos, Señor, que si hay dolencia, si hay algo, un momento crucial, si hay alguna situación difícil, Padre bendito, problemas, Padre celestial, necesidades, tu mano poderosa pueda ser con cada uno, Padre bendito, y cada una, Padre celestial, donde quiera que se encuentre, Padre celestial, y que algo podamos aprender de tu palabra en esta noche, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, pero siempre alabando y glorificando el nombre del Señor. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. Santo Dios, poderoso. Poderoso. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche, basados en el tema un joven honrado por Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un joven honrado por Dios. Nos vamos a basar ahí, vamos a tratar de tocar algunos puntos, quizá no todos, que hable a la juventud de la manera que Dios quiere. Que haga entender que hay una juventud preparándose para Dios. Hay una juventud que siempre tiene el deseo de buscar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En todo momento. Donde necesitamos jóvenes no motivados. Donde la iglesia, donde Dios necesita la juventud no motivados, sino llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Una cosa es la motivación, otra cosa es el poder verdadero del Espíritu Santo de Dios, que se mueve, que se infiltra dentro de la juventud y que da fuerza y da fortaleza para seguir hacia adelante, siempre con el temor de Dios en nuestro corazón. Pero es el poder del Espíritu Santo que necesitamos, jóvenes y señoritas. No necesitamos motivación, porque eso es así. Amén. O sea, motivarlos en algo. Hoy en día, los pastores, los ministros, los líderes andan buscando estrategias para atraer a la juventud. Y una de esas estrategias son los conciertos de los famosos. Aleluya. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo es eso! Los conciertos de los famosos, no de los adoradores en espíritu y en verdad. Señor. Gloria a Dios. Amén. De los famosos. Miren, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, la juventud. Anoche había un concierto en la ciudad de Nueva York, ¿ve? De un grupo famoso y cantantes famosos. ¿Saben qué es lo más tremendo de esto, hermanos? Y cuando hay celo de Dios, Sí, Señor. Aleluya. se siente. Amén. Le titularon el concierto Pentecostés. Santo Dios. Y yo me preguntaba, digo, ¿cuántos saldrían bautizados en el Espíritu Santo anoche? Santo, aleluya. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés, hermanos? Poderoso Dios, aleluya. La Biblia dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que estaban todos unánimes. Cuando de repente se comenzó a sentir un viento fuerte, un viento bastante potencial. Y dice la Biblia que llenó el lugar la presencia de Dios. Y unos comenzaron a hablar lenguas, más bien todos. No había miles. ¿Quién los motivó? Todavía no estaba Pablo y Silas ahí Santo, aleluya. presentando su concierto que presentaron en la cárcel. ¿Quién los motivó? Hay algo muy importante, y Jesucristo mismo lo dijo antes de Pentecostés: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí había 120. En ese lugar dice la Biblia que habían 120, pero estaban en unidad. Se unieron en ese espíritu. Había una unidad enorme. Y Dios, eso es lo que deja ver, eso es lo que deja sentir cuando el pueblo de Dios se une en alabanza y adoración. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando 2 o 3 se unen en un mismo sentir, sucede algo hermoso. Gloria a Dios. Sucede
especial. Señor. Y por eso es de que vemos un joven o una señorita honrado por Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a ver algunos puntos de la vida de Timoteo. Vamos a ver algunos puntos lo que este Timo hacía en aquel entonces. Lo que Timoteo estaba experimentando. Qué interesante es entender de que los padres entiendan que nosotros como padres no necesitamos motivar a los jóvenes. Necesitamos darle palabra de Dios. Amén. Y que a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo vaya de la mano y sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos miles habrían anoche en ese concierto? Vamos a ver si mañana están en el culto de oración también. Santo aleluya. Vamos a ver si toda esa juventud que fue motivada anoche van a estar en el culto de oración o en el estudio de la palabra de Dios. No, mis hermanos. La juventud necesita palabra de Dios que venga directamente del trono de Dios y que venga el Espíritu Santo a convencerlos de toda situación que estén pasando. Amén, gloria a Dios. Se necesita el poder de Dios. Qué interesante es eso. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Qué interesante. Un joven honrado por Dios. O sea, de que era un joven destacado. Usted dirá, ¿por qué, hermano? Vamos a ver ahorita. Un joven destacado porque era un joven destacado porque lo encontramos 24 veces en el Nuevo Testamento. Aleluya. Si usted ha estudiado el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Timoteo lo encontramos, que se menciona este nombre Timoteo se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento, perdón. Gloria a Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? Era un joven destacado. Pablo lo mencionó 24 veces en todas sus cartas, en todo su ministerio. Un joven destacado, porque fue mencionado 24 veces en el Nuevo Testamento. Fue la única persona a quien se le dirigieron 2 cartas personales. Amén, gloria a Dios. Santo aleluya. Fue el único que Pablo le dirigió 2 cartas personales. Bendito sea Dios. Poderoso Dios, aleluya. Alabamos y glorificamos el nombre del Todopoderoso. Bendito Dios. Es la única persona, es el único que encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo le dirigió, le escribió 2 cartas personales. Esa carta no es hacia la iglesia directamente, hablándole a este joven en 2 ocasiones. 2 cartas personales. Lo encontramos, hermanos, asociado con el apóstol Pablo en las dedicaciones de 6 cartas. En 6 de las cartas lo encontramos asociado. Por eso es que es un joven destacado. En 6 cartas, mire, 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón. Nos damos cuenta de eso, hermanos. Aleluya. Nos damos cuenta de eso. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque Él es bueno y maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Pero nos damos cuenta de lo que en verdad era este joven. Un joven destacado que lo vemos en 6 de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Qué tremendo. Fue un joven sincero y consagrado.
Fue un joven que se mantuvo en esa consagración. Había una sinceridad genuina en esta vida, en este joven, en este adolescente, en esta juventud, en este hombre de Dios. Aleluya. Había, hermanos, había una juventud en la vida de él, sincera y consagrada. Tenía una fe no fingida. Mire lo que ya leímos. Tenía una fe no fingida. Versículo 5 de ahí de fue la lectura. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Por eso es de que era un hombre consagrado. Era un hombre totalmente entregado a Dios. Había una entrega genuina delante de Dios y de él hacia Dios. Había una fe, no fingía la fe. O sea, en otras palabras, también no fingía el ser cristiano. No había fingimiento en él. No había que él iba así. O sea, de que este joven, miren muchachos, este joven cuando decía que tenía fe en Dios, era porque era verdaderamente 100% fe. Santo, aleluya. Él sabía que cuando decía tengo fe y confianza en Dios, es porque así era. No fingía la fe, sino que era verdaderamente la fe 100% hacia Dios. Gloria a Dios. Una fe no fingida. Una fe, hermanos, tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Por eso es que la juventud no necesita motivación hoy en día. Necesita meterse en la palabra. Necesita meterse en el Espíritu. Necesita experimentar la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. A mí siempre me gusta comprobar con la Biblia lo que traemos. 2 Timoteo 3:15. Mire, yo no sé si en su Biblia dice eso, pero en la mía dice lo que voy a leer ahora mismo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Ahí está un punto interesante de este joven. Tenía un profundo conocimiento. O sea que no como hoy en día, hermanos. Por eso la juventud se está extraviando, porque los padres hoy en día, 2 años, año y medio tiene el niño, la niña, ya le tienen tablet, ya le tienen un iPad, ya le tienen iPhone, ya tienen hasta Facebook, ya tienen Instagram, ya tienen Twitter, quién sabe qué tantas cosas más. Hermanos, y caso le compran de esas marquitas chafas, pues una Apple. Entonces, este niño, lo que hizo su mamá y su abuela fue: aquí está tu tablet, mija, mijo, aquí está tu iPhone, aquí está tu computadora, aquí vas a escribir tu perfil. Aquí te vas a ver, aquí está la foto que vas a tener como perfil. Aquí te vas a ver si verdaderamente estás viviendo una vida consagrada para Dios. Aleluya. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Era un joven que desde niño había sido formado. Desde niño había sido constituido, instruido, disciplinado, enseñado por la pura palabra de Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso es de que la juventud hoy en día
más quieren estar en las redes sociales que estudiando la Biblia. Sí, Señor, aleluya. No leen Biblia. Yo espero que los que están estudiando hayan aprovechado las vacaciones para estudiar la palabra de Dios. Santo, aleluya. Porque ya el miércoles se van, ¿verdad? Híjole. Se acabaron las vacaciones. Ni modo. No hay de otra que echarle para adelante, porque, como dice el canto, en las luchas y en las pruebas, la iglesia va para adelante. Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es interesante, es importante que la juventud aprenda a alimentarse espiritualmente. Alabado Que aprenda a depender de parte de Dios. Una vida consagrada, una fe no fingida. Un conocimiento profundo de lo que es la palabra de Dios. Y cuando ese conocimiento está en nosotros, en la juventud, venga lo que venga, venga quien venga, no nos va a venir a mover. Porque eso es así. Alabado Dios. Porque hoy la juventud es tan tremenda hoy en día. Mire que si usted quiere, le pueden hacer esto, le ponen allá, le ponen esto, le ponen música, le ponen el audio, le ponen la imagen, le hacen cosas tremendas. ¿Qué no hace? Pero ¿qué tal para buscar un libro en la Biblia? No lo encuentran porque no estudian Biblia. No están estudiando la palabra de Dios. ¿Qué no se puede hacer? Estudiar la palabra. O sea, era un joven con un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Había conocimiento de la palabra de Dios, y no desde la juventud, no, desde la niñez. Desde la niñez ha conocido o conocía las Sagradas Escrituras. Aleluya. Señor. Qué interesante. Por eso Pablo, hermanos, si ahí la lectura dice que desde mis mayores, ¿acaso dijo él que desde la niñez? Decir, no. Pablo sabía que había desperdiciado la niñez, había desperdiciado la juventud. Que desde mis mayores le sirvo a Dios. Imagínense Pablo enfrentándose con esta situación. Viendo a un joven, conociendo a un joven que desde la niñez conocía la palabra de Dios y había sido infiltrada una fe genuina, una fe 100% delante de Dios y ante el mundo. Gloria a Dios. Fue un joven decidido. Este Timoteo fue un joven decidido, mis hermanos, que aceptó, dice, la invitación que Pablo le hizo para acompañarle, y aunque sabía que tenía que enfrentar los mismos padecimientos del apóstol, no le importó. Mire que dice Hechos 16. Amén, aleluya. Versículo 1, 2 y 3. Amén. Mire lo que dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, ¿cómo dice ahí su Biblia? Buen testimonio. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares,
porque todos sabían que su padre era griego. Un joven decidido, que se decidió, tomó la decisión, tomó la iniciativa de pelear la batalla juntamente con Pablo. Gloria Ahí a sí Dios. que este joven se acercó a un buen árbol, y de los buenos, hermanos, de los árboles buenos. ¿Quién no hubiera querido andar con el apóstol Pablo? Pero al saber la biografía del apóstol Pablo, todos se hubieran quedado atrás. No hubiéramos querido andar con el apóstol. Pero que este joven se decidió, un joven decidido, un joven valiente, que no le importó enfrentar la batalla, no le importó enfrentar los mismos padecimientos del apóstol Pablo. Y dice que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, dice, he aquí, dice, había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Qué interesante, hermanos. Y dice que daban buen testimonio los hermanos en Listra. La pregunta para la juventud es: ¿cómo nos conoce la gente allá afuera? ¿Cuál es nuestro testimonio allá afuera? ¿Qué dicen de nosotros? Como jóvenes, ¿cómo nos conoce la gente aún la misma iglesia? ¿Será que como el joven Timoteo? Dice, daban buen testimonio de él los hermanos en Listra. ¿Cuál es nuestro testimonio de nosotros? ¿Será que con nuestro testimonio estamos ganando más jóvenes, más señoritas? ¿Será que nuestro testimonio es transparente allá afuera, juventud? ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? No, la hija, el hijo, ay Dios, guarde. Son tremendos. Pero si su papá sí, pero ella o él, ay Dios. O como Timoteo. ¿Será que alguien habrá dicho mi respeto para tal fulana y tal fulano? Porque se ve que sí le están sirviendo a Dios como Dios quiere que le sirva. Déjeme decirle algo, juventud. Lo que a veces nosotros dentro de la iglesia no nos damos cuenta, los del mundo sí lo captan. Hoy en día el mundo no es ignorante en las cosas de Dios. Ahora el mundo perfectamente bien sabe distinguir quién le sirve a Dios y quién no le está sirviendo a Dios. Eso pasa aquí. Se sabe distinguir hoy en día. El mundo lo sabe descifrar allá afuera. ¿Cómo nosotros le estamos sirviendo a Dios? ¿Cuál es nuestro testimonio allá afuera? Miren, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que no fue solamente en un lugar. No podemos imaginar qué distancia tenía Listra y Iconio. Sabemos qué distancia tenía. Pero en ambas partes, hablando guatemalamente, hablando, dijera así, valga la redundancia, en ambas aldeas, Timoteo tenía buen testimonio. Timoteo tenía buen testimonio, daba buen testimonio. Los de Listra le dieron a Pablo buen testimonio. Me imagino yo a Pablo, ustedes conocen al joven Timoteo, yo lo veo que le sirve a Dios y yo veo que como que hay un potencial en él. Ay, hermano, olvídese. Ese muchacho es el ejemplo aquí en esta aldea, como yo dije, chapinamente hablando. Ese muchacho es ejemplar, ese muchacho es transparente. Mi respeto para ese muchacho, quizá dijeron los de Listra.
Y cuando Pablo pasó por ahí, por Iconio, quizás preguntó: ¿ustedes conocen a este muchacho? Ay, hermano, ya lo lleva usted para servirle. Se lo aconsejo 100%. Usted sí que es usado por Dios. Está llevando un buen discípulo al servicio, a la obra, al trabajo de Dios, porque va decidido, muchacho, a servirle a Dios. Ese debe de ser nuestro testimonio donde quiera que estemos. ¿Qué tal que de aquí a 2 meses nos acercamos nosotros con los maestros en la escuela y decimos: ¿qué tal son los muchachos hispanos que están aquí en esta escuela? No, usted mire, todo bien. Un día los encontré en la cafetería orando a Dios, pidiendo a Dios por esta escuela. Es que hay que marcar la diferencia. Hay que hacer la diferencia. Yo espero que ustedes, antes de comerse el bocado de pan en la escuela, lo pongan en las manos de Dios. Se burlen, murmuren, critiquen como quieran criticar los compañeros, pero busquen a Dios. Donde quiera que estén, sean ejemplo, que la gente diga lo que dijeron de Timoteo. No solo en Listra, sino en Iconio también. La gente daba buen testimonio a Pablo. Y mire qué dice el versículo 3. Quiso Pablo, dice, que éste fuera con él. Y tomándole, lo circuncidó por los judíos que estaban ahí en ese lugar. Imagínense un joven circuncidándose en aquel entonces. No lo explico porque es algo más que a lo mejor en algún momento lo vamos a explicar, pero hoy no. Amén, aleluya. Pero dice que Pablo quiso llevárselo. Había buen testimonio. Y quizá la gente le decía: hermano Pablo, si usted se lo quiere llevar como discípulo, mire, este hombre, desde la niñez conoce la palabra, desde niño ha predicado, él es el que nos predica, él anda evangelizando, él anda compartiendo, él anda dando buen testimonio, es el único que siempre ha permanecido dentro de toda la juventud, aquí en Listra y en Iconio. Un testimonio transparente, maravilloso testimonio de este hombre. Un joven decidido que no le importó. Yo me imagino, porque Pablo era honesto y claro. Yo me imagino que le había dicho: mira, muchacho, te vas a ir conmigo, pero no es color de rosa el camino. Vamos a aguantar hambre, vamos a aguantar sed, vamos a aguantar murmuraciones, críticas, cárcel. Vamos a ser encadenados también. Vamos a ser encarcelados, vamos a ser golpeados, vamos a ser hasta torturados. A veces, en un carro Dodge de 2 patas, como dicen, y allá cruzándonos, pues mira, ¿y estás de acuerdo ahí conmigo así? Yo me imagino como este joven Timoteo, como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios, aleluya. Una decisión genuina, una decisión verdadera. Un joven decidido, no le importó. No me importa, Pablo. Si yo sé en quién he creído, ha de haber dicho él también, igual que el apóstol. Yo tengo una fe que no es fingida. Yo sé a quién le estoy sirviendo desde mi niñez. Aleluya. ¿Qué diferencia, hermanos? O sea, de que vemos, hermanos, en Berea, dice, había persecución también, pero se quedó allí con Silas. Ahí se quedó con Silas. Ya no siguió con Pablo, ahí lo dejó Pablo con Silas. Y había persecución. Mire el versículo, el capítulo 17 de Hechos.
17, 13 y 14. Dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente, dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Había persecución de la iglesia, había persecución de los que estaban anunciando la palabra de Dios. Y dice que los judíos vinieron ahí cuando estaban ellos anunciando el evangelio en Berea. Los judíos vinieron y alborotaron a la multitud. Ya se imaginan ustedes el alboroto que vinieron a ocasionar. No le crean a eso, son mentirosos, están predicando a Cristo, están predicando la Biblia, esto y lo otro para allá. Mejor los apedreemos, mejor los metamos a la cárcel, mejor los torturemos, mejor los amarremos con cadenas, mejor hagamos esto y lo otro. Y la gente se alborotó. Y dice que la gente sacó a Pablo hacia el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Y yo estoy seguro que se quedaron ahí predicando la palabra del evangelio de Jesucristo, predicando las buenas nuevas, anunciando el evangelio de Jesucristo, anunciando que había una salvación, que había una vida eterna, había un camino y solamente lo encontraban en Jesucristo. Se quedó Pablo y Silas ahí. Timoteo y Silas se quedaron allí en Berea, anunciando la palabra de Dios. Un joven decidido, pero honrado por Dios también, que no le importó la persecución, que no le importó lo que estuviera pasando. Él continuó hacia adelante. Un joven ejemplar encontramos aquí en la palabra de Dios. Estuvo en Roma también con Pablo, hermanos. Vaya conmigo a Filemón. Tito Filemón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Filemón 1. Mire lo que dice. Pablo dice: prisionero de Jesucristo. ¿Y qué dice? Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Eso me da a entender que también sufrió la cárcel juntamente con el apóstol Pablo. Porque dice que estaba en Roma en ese entonces, cuando escribieron la carta a Filemón, se encontraban en Roma en prisiones. Andaba prisionero, estaba en prisiones en la cárcel, estaban ellos, pero escribiéndole a los colaboradores, a los ayudantes, a los discípulos, que no se detuvieran en anunciar la palabra de Dios. Un joven decidido que no le importó ir a parar a la cárcel por anunciar el evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No se avergonzó del evangelio de Jesucristo. Hoy en día, con una media amenaza, nos callamos la boca a estar anunciando la palabra de Dios. Pero estos hombres, este joven, ejemplar para nosotros hoy en día, juventud, no le importó la cárcel. No le importó las prisiones, no le importó los sufrimientos, no le importó la persecución que había en aquel entonces. Se unió a Pablo a enfrentar la cárcel, a enfrentar las cadenas, a enfrentar las torturas. Y esas cárceles no eran como hoy en día. Hoy en día las cárceles a engordar va uno, hermanos. A comida y va televisión, hay refri, hay juego. Olvídese. Yo me recuerdo en una ocasión, yo venía para acá a Estados Unidos y me detuvieron en el aeropuerto del Distrito Federal. No si éramos tremendos nosotros, hermanos. Ni éramos mexicanos y montando avión en México. Pero ahí nos detuvieron. Y cuando estuvimos en el corralón ahí detenidos, dice un hondureño: yo no me quiero ir. Y le digo: ¿por qué?
No, porque allá en Honduras no hay comida, dijo, en cambio aquí 3 veces al día, dijo, tranquilo, ni estoy trabajando, dijo, ni estoy haciendo nada, aquí estoy mejor que en Honduras. Estoy bien comido, dijo, duermo bien y me la paso tranquilo en el día. Hay comida, dijo, ya a las 8 de la mañana ya nos están llamando para el desayuno. Tú te has dado cuenta, dice, cómo está el asunto. Imagínense, hermanos. Las cárceles en aquel entonces no eran así. Den usted una miradita. Ahí en YouTube, en vez de estar viendo tonterías, vaya usted a verse lo que es la iglesia perseguida. Usted va a encontrar mucha información ahí. Ahí hay buena información también. Como hay mala, hay buena. Vaya usted a lo bueno y va a ver usted cómo eran torturados, cómo eran apresados aquellos hombres de Dios en aquel entonces. Pero al joven Timoteo no le importó. No le importó al joven Timoteo. Él sabía que tenía fe en Cristo. Y él sabía que tarde que temprano iba a salir de ahí y a seguir anunciando el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo es eso. Un ejemplo bastante maravilloso. Fue un joven inteligente. ¿Ve? Pablo pudo confiarle misiones a él, hermanos. Un joven inteligente que el mismo apóstol le confió misiones. Mire, lo envió, dice, a Filipo a averiguar el estado de los cristianos. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Amén. Mire lo que la palabra del Señor dice. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ah, qué diferencia, hermanos. A ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y él dice que de tal palo tal astilla, ¿verdad, hermanos? Acérquese a un buen árbol y va a aprender algo bueno. Gloria a Dios. Los jóvenes escucharon algo que un joven dijo: el que anda con el hermano Walfred algo aprende. ¿Se recuerdan de esa expresión? Porque a mí me gusta siempre que adiestrar al que me busca. Y el que se acerca a mí, hay que enseñarle. Pero mire, el apóstol Pablo dice: espero enviar a Timoteo muy pronto, porque no tengo a ningún otro más. Nadie tiene la valentía que yo tengo. Nadie tiene el esfuerzo que yo tengo. Nadie ha sufrido conmigo sino Timoteo. Nadie tiene el mismo ánimo que el que yo tengo. Solamente el joven Timoteo, dijo el apóstol Pablo. A nadie tengo del mismo ánimo. Porque dice, cada uno busca lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Pero estoy seguro, quiso decir Pablo, de este muchacho, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Hay que aprender, muchachos, de este joven. De este joven que encontramos en la Biblia. De este joven ejemplar. A nadie Pablo tenía del mismo ánimo. Yo me imagino cuando estos dos hombres, el ya anciano y el joven,
se tomaban de la mano y declaraban palabra, y declaraban sanidad, y declaraban milagros, y declaraban todo hecho conforme a la medida del Espíritu Santo de Dios. Yo me puedo imaginar a esta mancuernita adorando y alabando el nombre del Todopoderoso en aquel entonces, predicando la palabra, porque eran del mismo ánimo. A nadie tengo que sea del mismo ánimo, dijo Pablo, sino a este joven, a este muchacho. Qué tremendo es eso. Yo me imagino las iglesias ya escuchaban a Pablo y a Timoteo y no había diferencia. No había diferencia en este muchacho y el apóstol Pablo. Cuando predicaban la palabra tal y como era. Gloria a Dios. Y no le temían a nadie para predicar la palabra. Eso me da a entender que habían otros entonces que iban buscando lo suyo propio. Aquellos que dicen, mira hermano, yo voy a predicar, pero si usted me consigue un público de unos 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 personas, y si hay una buena ofrenda, si hay algo así para allá y para acá, porque yo ando 10 guardaespaldas, yo ando estos de seguridad, y yo necesito pagarle a mi compañía, y esto y lo otro. Habían en aquel entonces, como hoy en día hay. Pero Pablo y Timoteo no le importaba predicarles a las bancas, porque tenían fe que un día ese lugar iba a ser lleno de la gloria de Dios, lleno, alabando y glorificando el nombre del Todopoderoso. Alabado Dios, aleluya. Habían algunos entonces en aquel entonces que buscaban lo suyo propio. Santo, aleluya. Eso es así. Porque hoy en día, hermanos, hay predicadores famosos, no siervos de Jesucristo, no, predicadores famosos, que tiene que haber un buen hotel, el boleto tiene que ser de primera, no se le ocurra a usted buscarle un boleto a estos predicadores de segunda, porque no los va a poder tener en su iglesia. Tiene que ser de primera. Y no es un boleto, son 10, son 15 boletos los que hay que comprar, porque viene lleno de guardaespaldas. Y no vienen los guardaespaldas con una Biblia en la mano. Yo estoy seguro que dentro del cincho traen metido unas 9 milímetros o un cuerno de chivo, como decimos en Guatemala. Eso es así. Pero el apóstol Pablo y Timoteo no andaban guardaespaldas, no andaban unas 9 milímetros, no andaban una K-47, andaban la palabra de Dios y andaban el Espíritu Santo, andaban la presencia del Espíritu Santo de Dios, que era el que les daba fuerza, era el que les cubría, era el que les mantenía, era el que les daba fortaleza para seguir hacia adelante, y no le importaba lo que viniera. Mire, ahí Pablo se lo relata en la lectura, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, aleluya, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio, aleluya. Ellos sabían a quién le estaban sirviendo, porque yo sé en quién he creído y no me importa lo que venga, dice el apóstol, porque yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Qué interesante es eso. Qué interesante es eso. Que usted y yo tengamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, Gloria a Dios. a donde quiera que vayamos. Bendito Dios, aleluya. Qué interesante es eso. Alabamos, Señor. Le encomendaba el apóstol Pablo misiones importantes, interesantes a este joven. Gloria a Dios. Pablo sabía, o sea, que se colaban de entre las iglesias aquellos que buscaban lo suyo propio. Pero Pablo sabía quién era el discípulo Timoteo. Él sabía, y por eso decidió llevárselo y encomendarle misiones importantes. Lo envió a Corinto para corregir algunos abusos en la iglesia. Gloria a Dios.
lo mandó el apóstol Pablo a Corinto, a la iglesia Corinto, hermanos, a corregir algunas situaciones. Ya ustedes se imaginarán qué estaba pasando en la iglesia Corinto. Eso me da a entender que tenía carácter, tenía celo de la santidad de Dios, tenía celo de la sana doctrina este joven, para ir a reprender a aquellos hermanos que estaban viviendo mal allá en Corinto. Lo mandó, lo envió a Corinto para corregir algunos asuntos, algunos abusos. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Amén. Primera Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Amén. Por tanto, dice, os ruego que me imitéis, dice el apóstol. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, se les había olvidado a la iglesia de Corinto el ejemplo que el apóstol Pablo les había demostrado, les había enseñado. Por eso dice, os ruego que me imitéis a mí. Pero les voy a enviar al joven Timoteo. Les voy a enviar a Timoteo, como quien dice, para que los vaya a poner en su lugar. Porque no crean que porque estamos lejos no nos damos cuenta de la clase de vida, en la clase de testimonio que están dando en Corinto. Por eso les voy a enviar a Timoteo. O sea que era un joven serio, un joven con un rigor cristiano, con un celo de la verdad del evangelio de Jesucristo, un celo de sana doctrina que este muchacho llevaba. Gloria a Dios, aleluya. Y no le importaba a quién poner en su lugar. Él iba y lo ponía en su lugar, porque sabía quién lo había enviado. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Unas misiones importantes que Pablo le mandó a Timoteo a hacer. O sea, tenía carácter el muchacho, hermanos. Amén. Aleluya. Tenía carácter el muchacho. Eso es así. Pero no como la juventud hoy en día. Para contestarle a mamá y papá se tienen un carácter, pero ¡ay! Tremendo. Pero para defender el evangelio, ¿quién sabe? No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que ser celosos de la verdad del evangelio de Jesucristo. Qué fácil es hoy en día que los hijos, las hijas le contesten a mamá y papá de la manera que se les dé la regalada gana. Santo, aleluya. Pero para enfrentar el evangelio de Jesucristo y llevarlo hacia aquellos que no lo conocen, les es bastante difícil. Pero este joven era celoso por la obra de Dios. En otras palabras, le gustaba que todo estuviera bien en orden, bien ordenado, como debe de ser. Hoy en día a veces se burlan de uno que porque uno va queriendo ordenar las cosas. Lo critican, se murmuran de la iglesia, si la iglesia está tratando la manera de ser ordenados en todo, de ir poniendo todo en su lugar. Se escuchan críticas. Amén. Se escuchan murmuraciones. Pero como no lo hacemos para agradar a la carne, no lo hacemos para agradar al hombre, no lo hacemos para agradar a nadie aquí, sino porque sabemos que el Dios que le servimos es un Dios de orden, que los antepasados, los líderes del antepasado eran ordenados. Les gustaba que todo estuviera bien en su lugar, como debería de estar. Qué tremendo es eso.
Qué importante es esto. Lo envió a Tesalónica para animar a los santos a ser fieles bajo persecución. Vaya conmigo primero a Tesalonicenses. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Amén. Del 1 al 6, mire lo que dice. Por lo cual dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos, dice, quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, de que lo mandó el apóstol Pablo a Tesalónica, este joven, a que fuese y animara. Y no solo los animó, los exhortó. Que ¿qué estaba pasando con esa fe? Pablo sabía que había mandado un siervo, un colaborador, que tenía una fe genuina, no fingida. Él sabía a quién poner en el momento preciso. Y por eso Pablo le encomendó muchas misiones al joven Timoteo. Un joven honrado por Dios. El que se mete con Dios, Dios lo honra. El que busca a Dios, Dios se honra en bendecirlo, en darle sabiduría, en darle entendimiento, en darle palabra, en darle paciencia, en darle un carácter formado a la medida de Dios. Qué interesante es eso. Lo envió a Tesalónica y fue a exhortar a los hermanos en Tesalónica. Para los que no les gusta la exhortación, si Pablo estuviera hoy en día, nos enviara a Timoteo para exhortarnos. Para los que dicen que no es buena la exhortación, ahí está. Aleluya. El gran apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, enviaba a Timoteo a exhortar a las iglesias. Los iba a exhortar, los iba a animar, les iba a sacar los trapos al sol a aquellos que andaban aguados delante de Dios. Aleluya. Les iba a decir la verdad, en otras palabras. Amén, aleluya. Y no tenía miedo el joven. Y era jovencito todavía. No sabemos qué edad, pero sí era joven el muchacho. Gloria a Dios. Con un potencial tremendo para predicar la palabra Gloria a de Dios. Dios. Lo envió a Éfeso también. Lo envió a Éfeso para exhortar a los creyentes a permanecer en la sana doctrina. Ah, Gloria a Dios. miren, hermano. Primero Timoteo, bendito sea Dios. Primero Timoteo, Amén, aleluya. gloria a Jesús. Alaba. Miren, primero Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. Mire lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, los hermanos, en Éfeso, en la iglesia se habían infiltrado algunos que estaban enseñando falsa doctrina. Me imagino que ha de haber sido el evangelio de la prosperidad también en aquel entonces. Me imagino que ha de haber sido el evangelio ecuménico que hoy en día existe. El evangelio liberal que hoy en día existe. O sea, el evangelio de la prosperidad ha existido siempre, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo. Falsa doctrina, ni que le pongan atención a fábulas profanas. Lo mandó el apóstol Pablo a exhortar, a enfrentar a esa gente, a enfrentar a esos falsos. Lo mandó el apóstol Pablo, fue y cumplió el mandato que el apóstol Pablo le dio. De ir a enfrentar, a exhortar a esos falsos. Si tenía un celo de Dios el muchacho. Amén, aleluya. Si era celoso del evangelio de Jesucristo. O celoso de la sana doctrina. Pablo sabía quién era este muchacho. Y por eso le dijo, yo sé que si voy yo es como que si fueras tú también. Es como si vas tú, es como que si fuera yo también. No hay problema, vete y enfrenta a estos agados. Enfrenta a estos falsos. Dile la verdad. Predícale la sana doctrina. Diles que si van a estar con nosotros, que prediquen sana doctrina. Si no, que no estén. Porque Pablo era otro celoso de la verdad del evangelio de Jesucristo. De la sana doctrina. Ah, qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios. Qué tremendo joven este, ¿verdad, muchachos? Amén. Wow. Ya no hay así ahora. Ya cuesta encontrar juventud de este índole, de esta capacidad espiritual. Cuesta encontrar siervos de Dios que tengan ese verdadero celo de la sana doctrina de Dios. Aleluya. Ya no hay. Pero en aquel entonces Pablo siempre se daba cuenta de lo que estaba pasando. En otras palabras, era un joven deseado. Las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo fueron dirigidas al joven Timoteo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Queriéndole a que acudiera a su lado. Quizá Timoteo no era muy joven, hermanos, pero tampoco era muy viejo. El caso es que era un compañero deseado para el apóstol Pablo. Vaya conmigo a la segunda carta y con esto terminamos. Capítulo 4, del versículo 1 al 11. Amén. Mediante la lectura nos vamos a dar cuenta de las últimas palabras del apóstol. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 11 dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Las últimas palabras del gran apóstol fueron dirigidas para este joven honrado por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cómo amaba el apóstol Pablo a este joven, hermanos. Que sus últimas palabras fueron dirigidas a este joven Timoteo. Eso me da a entender que verdaderamente fue un joven honrado por Dios. Les animo, juventud, a que la honra y la gloria siempre sea para el de allá arriba. Que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y es mejor recibir honra del de allá arriba que aplausos y halagos aquí sobre la faz de la tierra. Nadie le aplaudió al joven Timoteo. Nadie lo halagó. Yo creo que ni un su reconocimiento le dieron al pobre. Pero ¿qué tal lo que Dios tiene allá arriba para él? ¿Qué tal lo que Dios ha preparado allá arriba para él? Por eso es de que dice ahí el apóstol: Demas me ha desamparado, dice. Amando al mundo, se fue. Solo Lucas está aquí conmigo. El apóstol ansiaba arduamente ver al joven Timoteo. Ah, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo joven este Timoteo. Hay que imitarlo, muchachos. Hay que imitar a este joven. Hay que imitarlo, pero verdaderamente. Gloria a Dios. Como él se merece que le alabemos y le glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Yo espero, juventud, que hayamos aprendido algo de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a continuar.